COIPSI, Colegio Interamericano de Psicología. El maestro Mauricio García es licenciado en psicología, tiene una maestría en psicología clínica y de la salud, tiene unas especialidades en neuropsicología y neuroanatomía, es socio activo de COIPSI, psicoterapeuta clínico, colaborador del grupo Parkinson Jalapa desde hace 4 años y es docente en la Facultad de Psicología de la UPA. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros y pues reciba un cordial y afectuoso saludo de la familia COIPSI. Bienvenido, maestro. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí vamos a estar compartiendo un interesante y importante tema, la verdad. Muy padre. Gracias, maestro. Bueno, también voy a presentar con mucho gusto y es un honor contar con la presencia de el psicólogo y maestro Leonardo Horacio Noriega Medina. Él es psicólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en ciencias cognitivas por la misma institución. Se especializa en psicología cognitiva y experimental. Algunos temas de interés del maestro pues son toma de decisiones, estrés, enfermedades mentales relacionadas a él, adicciones no basadas en drogas y otros temas de bastante relevancia e interés para todos nosotros. Muchas gracias, maestro Leonardo. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Y buenas tardes, vengan todos y pues gracias por la invitación para este tema sobre emociones. Gracias, maestro. Pues un gusto para nosotros contar con su presencia. Y pues bueno, vamos a iniciar esta actividad tan relevante, tan importante para nosotros los psicólogos. Vamos a iniciar con el maestro Mauricio. Maestro, quisiera comentarnos un poco sobre lo que es la neuropsicología. Hola, claro que sí. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y que se nos están acompañando por esta transmisión de Face y también para las personas que están dentro de la plataforma en Zoom. Bienvenidos y excelente tarde. Y bueno, quiero comenzar con una frase que decía, bueno, aquí lo tengo anotado, Vicente Van Gogh, y que me llamó mucho la atención y por eso la quise anotar para el día de hoy. Dice que las emociones son los capitanes de nuestras vidas y nosotros las obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Y bueno, como el tema es precisamente neuropsicología de las emociones, hay que empezar primero con una definición, en primer lugar, del concepto de neuropsicología, porque precisamente varios colegas, aunque ahorita la neuro está, por así decirlo, en auge de moda, pero muchos colegas como que no se quieren involucrar tanto a la neuro y menos a la neuropsicología. Luego me preguntan, oye, ¿qué es la neuropsicología? ¿No? Y bueno, entonces para comprender un poco más de lo que se refiere esta ciencia, que es relativamente nueva, porque es una ciencia muy nueva la neuropsicología, entonces voy a sumergirnos un poquito en esta intersección de aquella ciencia como entre la psicología y la neurología. Entonces, cuando nosotros evaluamos o hacemos una evaluación neuropsicológica, bueno, debemos incluir la observación detenida de la conducta emocional. Entonces, todas las emociones tienen ciertos mediadores neuroanatómicos. Entonces, podemos decir que la emoción y la conducta emocional, sin duda que han sido objeto de estudios, objeto de interés a lo largo de toda nuestra historia y existen numerosos intentos de formalizar incluso una teoría o incluso muchos modelos de interpretación acerca de este fenómeno de las emociones. En la actualidad, la neuropsicología comienza a formar parte del estudio de cualquier trastorno que afecte a toda nuestra mente. Y bueno, evidentemente, esto es debido a un cambio del paradigma. En la última década del siglo pasado, precisamente, se ha comenzado a comprender y hemos empezado a comprender y tratamos de seguir comprendiendo que el cerebro y la mente son lo mismo. Es decir, que todo proceso mental va a ser debido a una actividad cerebral y toda actividad cerebral produce procesos mentales.
Y bien lo decía un neuropsicólogo y también fue mi maestro en una ocasión, Javier Tirautu, muy conocido, neuropsicólogo muy famoso. Él decía que el fantasma en la máquina ha muerto. El fantasma en la máquina ha muerto, él lo decía porque ya no existen mentes sin cerebro, ni cerebros sin mentes. Salvo algunos pacientes con coma, él lo decía, y bueno, lo decía muy bien. Y entonces la neuropsicología es una rama de la psicología. Y algo que no debemos olvidar, y también lo decía este neuropsicólogo, es que nos enfocamos a esa ciencia de la neuropsicología en primer lugar. No hay que olvidar que nosotros somos psicólogos y después estudiamos una especialidad, un diplomado, una maestría en neuropsicología, pero primero somos psicólogos. Entonces, muchos colegas que son neuropsicólogos, a veces como que se les olvida esa parte que somos psicólogos y entonces empezamos a renunciar a las fases de las que partimos, ¿no? No hay que renunciar a esas fases, no hay que renunciar a las raíces de las que surgimos, de la psicología, porque la neuropsicología precisamente surge de la neurología y de la psicología al mismo tiempo, y entonces algo importante que se debe de tomar en cuenta para ser neuropsicólogo es que nosotros como neuropsicólogos debemos conocer mucho, mucho, y cuando digo mucho, es bastante, de psicología, para ser buenos neuropsicólogos. Y es que al ser nosotros seres humanos altamente sociales, influimos y siempre vamos a estar influyendo en los demás notablemente, y así como las demás personas van a estar influyendo en nosotros. Entonces vamos a empezar como que a ir sumergiéndonos, vamos a bucear. Ahorita que hace mucho calor me acordé de la playa, entonces vamos a bucear en esos procesos neurobiológicos de las emociones. Y entonces para comprender nuestras emociones necesitamos dar un vistazo al estudio de toda nuestra historia evolutiva. Y bueno, el motivo por el cual todo nuestro sistema nervioso central ha ido aumentando en tamaño, ha ido aumentando en complejidad también a lo largo de este árbol filogenético, es porque un cerebro más eficiente va a aumentar las posibilidades de éxito en la supervivencia y bueno, claro, no hay que dejar de lado en nuestra reproducción. Y por eso es que estamos hoy en día aquí en el siglo XXI sobreviviendo a todo lo que nos pasa dentro de la sociedad. Y frente a esta afirmación, no deja de ser algo paradójico que al observar ciertos trastornos que aquejan a nuestro sistema nervioso, como llámese estrés, llámese ansiedad, ciertas fobias y bueno, otros trastornos más, en ocasiones tengamos esa rara y cierta extraña sensación de que estamos durmiendo incluso con el enemigo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que ciertos sistemas funcionales neuronales que deberían de aumentar nuestras posibilidades de supervivencia, en realidad hoy en día las están disminuyendo. Y bueno, para analizar toda esta paradoja, pues es necesario retomar una mirada evolutiva que nos permita a nosotros comprender que nuestro cerebro estaba brillantemente adaptado a su ambiente ancestral, o sea, ese ambiente paleolítico, es decir, que este Homo sapiens actual, es decir, nosotros, consistimos en un cerebro del paleolítico, viviendo bajo las normas socioculturales del siglo XXI. Y esto no deja de ser un cóctel un poquito explosivo, y como ejemplo puedo citar a otra persona, aquí tengo anotado, es Roland Barthes. Bueno, él decía, pues solía decir, es que en Francia es natural ser católico, estar casado y haber presentado una tesis. Es lo que decía él. Barthes, si leen un poquito de su vida, no era católico, era protestante, era homosexual y a pesar de ser uno de los creadores de la semiótica, nunca había presentado una tesis de doctorado. Entonces, Barthes hacía como que esta afirmación para poder mostrar que lo que en general nosotros consideramos como algo natural son solamente normas impuestas ¿por quién? Por la sociedad y claro, por toda nuestra cultura. Entonces, así podemos considerar que ciertas patologías pueden ser ese resultado de la falta de correspondencia entre ese ambiente original de adaptación y todo este medio social actual. Consideramos, o vamos a considerar un ejemplo clásico como lo son los trastornos asociados al estrés. Fíjense, la respuesta al estrés
en la época paleolítica era altamente adaptativa para todos nuestros ancestros Homo sapiens de esa etapa, ya que al inhibir ciertos repertorios de conducta, por ejemplo, dormir, al inhibir esta parte de comer, deseos sexuales y bueno, otros repertorios de conducta, y activar ciertas respuestas como hipertensión arterial, taquicardia, hiperglucemia y bueno, otros demás, mejoraban sus posibilidades de supervivencia, como por ejemplo para enfrentarse a un depredador. Y como en esta época actual, bueno, en esa época no existían aún los impuestos, no existían los jefes, no existían los políticos, y bueno, no existían un largo etcétera, las situaciones que justificaban una respuesta de estrés eran de muy corta duración y eran de muy baja frecuencia. Entonces, recordemos esto de corta duración y baja frecuencia. Pensemos ahora en nosotros. Imagínense ustedes, yo sé que ustedes casi no se estresan, estresándonos hoy y produciendo todos esos cambios por el pago tal vez de una cuota de crédito que debemos abonar dentro de 30 días, ya sea en cierto banco popular, y bueno, y no lo hemos hecho. Entonces, imagínense ese estrés que sentimos en esos momentos, porque nos llegan a visitar un cobrador en una motocicleta y que no hemos pagado, entonces, híjole, generamos cierto estrés, cierta ansiedad, y ya no quiero seguir un poquito más de esto. Ahora bien, observemos a nosotros mismos, ciudadanos del siglo XXI, sobrevivientes del siglo de la crisis perpetua, como lo definía Peter Watson en el siglo XX, el estrés a través de ciertos cambios socioculturales como Estado, tribu, familia, trabajo y de ciertos avances tecnológicos como celular, computadoras, teléfonos, iPads, etcétera, se han convertido de una respuesta discreta en una descarga continua y crónica que nos impide en ocasiones comer, dormir, e incluso nos impide en ocasiones tener deseos sexuales y que nos van generando infarto, nos van generando úlceras, nos van generando gastritis y otras enfermedades que terminan en itis y otras cuantas bondades más. Entonces, resumiendo, el estrés ha sufrido una metamorfosis funcional de aumentar la supervivencia, ha pasado incluso a disminuir nuestra supervivencia hoy en día, siglo XXI. Preparado para cuidar de la supervivencia inmediata, entonces pasó a complicarnos la supervivencia a mediano y a largo plazo. Entonces analicemos ahora la relación existente entre ese peso corporal, el sistema de búsqueda, el sistema de recompensa, el sistema neuroentérico también. Entonces se considera en la actualidad en nuestra especie se inició como un recolector. ¿Qué quiere decir como recolector? Sin duda, pues eran tareas fundamentales que consistían en recoger frutos, recoger verduras, pequeños mamíferos, pero también como un carroñero. Y perdón si con esta afirmación hiero un poquito el orgullo de cada uno, pero la antropología moderna nos aleja de ese estereotipo del Homo sapiens como un Homo sapiens valiente, intrépido, cazador. Y bueno, esa fue una conducta más tardía, ya cuando empezaron a mejorar los instrumentos, incluso las tácticas de caza grupal. Entonces, el sistema neuroentérico, un un recientemente independizado de los sistemas simpáticos, parasimpáticos, es ese sistema precisamente encargado de regular toda la eficiencia de la ganancia y la pérdida de calorías. Entonces, cuando en aquellos tiempos se envejecía, allá lejos y hace años, y por lo tanto se disminuía la capacidad de buscar y traer comida, cuando se pasaba por épocas de carestía alimentaria, el sistema neuroentérico se ponía en acción y como conducta adaptativa para aumentar las posibilidades de supervivencia, incrementaba incluso la eficiencia en la ganancia de calorías y disminuía la eficiencia de su pérdida. Por otro lado, entonces, quiero decir que cuando se encontraban grandes cantidades de comida, al no existir en esa época paleolítica, no existían refrigeradores o no existían otros instrumentos de conservación de alimentos, nuestro sistema de recompensa cerebral facilitaba la ingestión de grandes cantidades de alimentos y a pesar de que las señales homeostasis le hacían saber a bueno, a ese hipotálamo de nuestros ancestros que ya se había ingerido suficiente comida, bueno, no subían de peso,
no engordaban, por así decirlo. Entonces, consideremos ahora al Homo sapiens del siglo de los hipermercados, ¿no? Que desea bajar de peso, espero que no sean ustedes, probablemente debido a que su trabajo nos impongan a veces un modo sedentario de vida. Empezamos a elegir una dieta basada en una reserva o severa restricción de alimentos, es decir, empezamos a quitar alimentos. Entonces, nuestro sistema neuroentérico, ese sistema paleolítico, interpretará o empieza a interpretar que se está pasando por un periodo de escasez y por lo tanto, entonces va a aumentar su eficiencia, dificultando la pérdida de peso y entonces entre más deja de comer o más dejemos de comer, va a ser más complicado que nosotros perdamos peso. Es por eso que debemos de comer adecuadamente, no dejar de comer. Eso es un error cuando queremos bajar de peso. Y entonces en un comentario habitual que luego de varias dietas o con el paso de los años, bueno, cada vez es más difícil perder peso y es cada vez más fácil ganar peso cuando se deja de consumir los alimentos. Entonces, ahora, para dificultar un poquito más la situación de este Homo sapiens, de los hipermercados, bueno, de todo ese Homo sapiens hambriento por si dietas se encuentra, tal vez nos encontremos, si dejamos de comer porque queremos bajar de peso y tal vez en un momento dado encontramos un paquete de galletas, tal vez en nuestra alacena, u otra hiperfuente de glucósidos, lípidos, vamos a observar que azorado tal vez por esa hambre inconsciente, nuestra mano adquiere vida propia, se va a abrir los paquetes de galletas y vamos a consumir esas galletas de manera inconsciente, no vamos a poder detenernos porque tenemos demasiada hambre y bueno, es una cortesía de nuestro sistema dopaminérgico. Luego vamos a observar algunas causas frecuentes de fobias, como es el miedo a las alturas, a los espacios abiertos. Y si nosotros vamos analizando estos miedos en relación al paleolítico, vamos a ver claramente que estos miedos en realidad aumentaban las posibilidades de supervivencia en el ambiente ancestral. Entonces, esa capacidad de trepar del Homo sapiens paleolítico y por ende de conseguir alimentos era muy inferior a la de los grandes primates. Y por esa pobre capacidad de trepar, bueno, es adaptativo. Tenerle miedo a las alturas es adaptativo ya que evita las posibilidades de traumatismo por ciertas caídas. Sabemos que nuestros ancestros medían aproximadamente entre unos 50 metros, pesaban unos escasos 40, 50 kilos. Entonces, si ellos se atrevían entonces a pasearse por esos espacios abiertos de la sabana, bueno, eran presa fácil de sus depredadores, como por ejemplo los grandes felinos, ¿no? Entonces, en conclusión, en ese tiempo, tenerle miedo a los espacios abiertos era algo adaptativo. Y aquí ya se dieron cuenta que yo empiezo a hablar de una emoción que se considera como básica, que es el miedo, pero hoy en día surge una pregunta. Y esa pregunta la podemos cuestionarnos todos. ¿Quién puede vivir con normalidad en este siglo XXI si se le tiene miedo a las alturas y se le tiene miedo a los espacios abiertos? Antes era adaptativo y ahora ¿será adaptativo o no será adaptativo tener miedo a las alturas y a los espacios abiertos? Bueno, tal vez alguien pueda preguntarse, pero estos millones de años transcurridos desde que nuestros antepasados homínidos pasaron a la postura bípeda en África Oriental, ¿no han sido suficientes para adaptarse a los cambios socioculturales? Bueno, creo que sirve aquí como una explicación. Encontré un calendario, ojalá ustedes lo pueden buscar. No lo imprimí, pero lo encontré en internet. Sí, es el calendario de Carl Sagan. En ese calendario, bueno, en él compara toda la historia del planeta, calculada estimadamente en la actualidad en unos 4.500 millones de años, pero él lo compara y lo resume en 12 meses, o sea, en un año. Entonces, en este calendario de Carl Sagan, podemos observar en las imágenes que las rocas aparecen el 1 de enero. Luego, el 15 de noviembre, empiezan a aparecer los invertebrados.
Luego los mamíferos empiezan a aparecer el 27 de diciembre, el Homo sapiens aparece en la Tierra el 31 de diciembre a las 11:30 horas. Entonces somos una especie muy reciente en base a ese calendario de Carl Sagan. Si nosotros consideramos que pasamos de vivir en una forma nómada a la sedentaria hace unos millones de años, unos minutos de existencia en nuestro planeta Tierra no son suficientes para adaptarnos a esos apabullantes cambios de nuestro medio ambiente. No debemos olvidarnos que en el último medio siglo, bueno, se ha desbordado el río de los descubrimientos y la humanidad ha sufrido los mayores cambios culturales, los mayores cambios tecnológicos a una velocidad tremenda que nunca nosotros habíamos visto. Y eso a partir de la pandemia. Entonces, cambios que nos han alejado más aún de nuestro ambiente ancestral original. Entonces, es importante considerar con el paso de las décadas el concepto de evolución se ha convertido además en una metáfora que nos deja ver que las ideas, al igual que las especies, también evolucionan, es decir, van cambiando. Entonces la evolución biológica sin duda es muy lenta para producir cambios, pero según el calendario de Carl Sagan, recién llegamos, mientras que la evolución cultural va en la actualidad a ritmos muy veloces. Y aquí voy a tocar algo que se llama sistema límbico. Y yo sé que ustedes han escuchado mucho hablar de ese sistema famoso, sistema límbico. Y aquí en esta parte, me atrevo en esta parte de hablar del sistema límbico, a hacerles un reto, a desafiarlos, a que busquen, terminando la charla, mañana o el día que ustedes puedan, pero no tarden mucho en buscarlo, ¿eh? No dejen pasar mucho tiempo en buscarlo, pero me atrevo a desafiarlos a que busquen al menos en 5 libros, ya sea de neurobiología, neurociencia, neuroanatomía, neurofisiología, busquen la definición y la lista de las estructuras que forman el sistema límbico. Búsquenlo, es una tarea, bueno, que les dejo, búsquenla, los desafío y van a ver que para su una sorpresa, es muy probablemente que ustedes van a hallar 5 definiciones y 5 listas distintas del sistema límbico. Búsquenla y van a ver, me van a dar la razón. Yo lo he hecho y he encontrado diferentes definiciones, diferentes estructuras cerebrales. Un autor me habla de que son estas, otro autor me dice, no, es que son estas, otro autor me dice esta, la neurobiología me dice que el sistema límbico se conforma de esto, la neurofisiología me dice que el sistema límbico se conforma del otro. Y bueno, esto demuestra que existe acerca del sistema límbico, de ese concepto, cierta ambigüedad, ¿no? Un desacuerdo, un conflicto semántico que básicamente se emplea para analizar las relaciones existentes entre las neurociencias y las emociones. Y digo semántico porque si por ejemplo, nosotros empezamos a leer cierta bibliografía sobre el sistema límbico, vamos a observar que diferentes autores utilizan el mismo término incluso para etiquetar diferentes estructuras anatómicas y diferentes sistemas funcionales. Incluso podemos nosotros encontrar ciertas inconsistencias internas, en otras palabras, que un autor tal vez utilice 2 o más sentidos para un mismo término en el mismo libro, es decir, que también existen ciertas imprecisiones semánticas en un mismo autor. Entonces, la base biológica de las emociones va a corresponder a un nivel micro, a conceptos pertenecientes a los campos de la neuroquímica, la biología molecular y la genética. Pero hablando de nivel macro, estas bases van a corresponder a lo que nosotros denominamos ese concepto de localización cerebral, concepto que ha sufrido a lo largo de toda la historia múltiples cambios de paradigmas, tanto en lo teórico como en lo metodológico. Entonces es importante para poder comprender el paradigma actual de la psicofisiología, de la neurociencia y la afectividad, tener en claro cómo nuestros ancestros profesionistas, han ido analizando estos temas por muchos años, no es algo nuevo, sino que han estado analizando, se siguen descubriendo muchas cosas acerca de ese sistema límbico, y precisamente al siglo XIX hubo filósofos, hubo médicos, que opinaban que las facultades mentales tenían asientos en el cerebro, o sea que se apoyaban de cierto monismo
pero lamentablemente las situaban en los ventrículos cerebrales solamente. Entonces ya luego tenemos para el siglo XIX, bueno, se pudieron identificar conceptos de cierta especialización hemisférica en el tejido cerebral, y en ese siglo XIX entra la controversia entre, yo sé que han escuchado este personaje muy famoso, Franz Gall, y otro personaje que también es muy conocido, muy famoso, Florence, donde marca el nacimiento del concepto de la localización cerebral moderna. Entonces, tal vez nos pueda sorprender un poquito, y yo también se los digo a mis alumnos, que los pueda sorprender un poquito que Franz Gall, el creador de una pseudociencia como es la frenología o la cronoscopía, ya me queda poquito tiempo y creo que todavía me falta mucho, mucho, mucho. Voy a hacerles unas preguntas, una pregunta así para ver quién puede participar. Nosotros a las emociones las podemos considerar positivas o negativas. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Así que piensan de las emociones, que hemos escuchado mucho de las emociones, hablar desde la inteligencia emocional y otros personajes más, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Que las emociones serán positivas o serán negativas? Tal vez solemos pensar, no, tal vez sean pues positivas y otras negativas, ¿no? Bueno, aquí déjenme decirles que no hay emociones positivas ni negativas. Si nosotros pudiéramos así como que catalogarlas como positivas o negativas, yo las pondría como todas las emociones positivas. ¿Por qué positivas? Porque nos ayudan a sobrevivir desde la época del Paleolítico hasta esta época nos han ayudado a sobrevivir. ¿Cómo podemos catalogar entonces a las emociones? Y en la literatura nos vamos a encontrar que son 6 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, aversión o asco, y bueno, y sorpresa. Aunque aquí yo sorpresa, la verdad, no la catalogaría como una emoción. Bueno, algunos autores la catalogan como una emoción, pero vamos a tomarla como emoción entonces. La ira, la ira nos causa sentir, ¿es una emoción agradable o desagradable? Y yo sé que van a decir muchos, no, pues desagradable, ¿no? Tal vez otros piensen, no, pues agradable porque a mí me gusta golpear, ¿no? Bueno, ahí hay que cuidar su salud mental, pero es una emoción desagradable, la ira. La aversión o el asco, ¿será una emoción agradable o desagradable? Bueno, yo sé que van a pensar, van a decir que desagradable, claro que sí, desagradable. ¿La alegría será agradable o desagradable? Claro que es agradable sentir alegría, ¿no? Y más cuando vemos a la persona a la que nosotros amamos, o la que estamos enamorados, ¿no? Otra emoción, el miedo, ¿será agradable o desagradable? Tal vez muchos piensen que desagradable, ¿no? Y bueno, entonces de las 6 emociones, bueno, 5 emociones voy a tomar: miedo, asco, ira, tristeza. 4 son desagradables y una emoción es agradable. Ahora les voy a preguntar, ¿el ser humano estará hecho para ser feliz toda su vida? Tal vez algunos piensan que sí, y tal vez aquí entren algunas personas que digan, no, es que nosotros, el ser humano, está hecho y fue creado para ser feliz y alcanzar esa felicidad plena. Pero si estamos viendo que las emociones las tenemos todos los seres humanos, y de esas emociones que se manejan en la literatura, que son básicas, 4 son desagradables y una agradable, entonces no estamos o no podemos ser felices, no estamos hechos para ser felices. Tenemos momentos de felicidad y esos momentos de felicidad hay que aprovecharlas al máximo. Podemos catalogar a las emociones como agradables, desagradables. Claro que sí. Negativas, positivas, no. Si quisieran catalogarlas como positivas, negativas, entonces todas serían positivas. Nosotros, seres humanos, Homo sapiens del siglo XXI, estamos hechos y nacimos para sobrevivir, para adaptarnos a la sociedad y para procrearnos, para no extinguirnos. ¿Hay momentos de felicidad? Claro que los hay. Son sentimientos y hay que aprovechar esos momentos de felicidad cuando estamos con la persona amada, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas que nosotros queremos. Entonces,
Me faltó mucho, yo sé que me faltó mucho, es poco el tiempo. Hay cursos acerca de esta parte de los que nosotros compartimos, el maestro Leo y un servidor, compartimos cursos, diplomados de cursos de neurología de las emociones, memoria y demás. Entonces, este solamente es como una embarradita, una probadita de lo que es la neuropsicología de las emociones. Y bueno, con esto yo termino y solamente quiero despedirme con una frase, bueno, quiero cerrar con una frase. Voy a checar aquí mis apuntes, que me gusta y también encontré y es buena para este momento. Dice que nuestra habilidad para adaptarnos es increíble. Nuestra habilidad para adaptarnos es increíble, pero nuestra capacidad de cambiar es y será siempre espectacular. Muchas gracias. Espero que esto poquito haya sido de utilidad para ustedes y bueno, quedo a las preguntas pendientes que tengan ustedes en el chat. Voy a tratar de responderlas, parece que al final. Bueno, le cedo Ok, el micrófono a la psicóloga. Gracias. gracias, maestro. Quisiera solo comentar algunas de las preguntas que nos hacen vía Facebook. Incluso, pues, hacen o dan respuesta a alguno de los puntos que usted estaba mencionando hace un ratito. Nos dice Yosimar Rodríguez, entonces, mientras más suprimo alimentos, mi cerebro pensará que estoy en escasez y no se baja de peso. Así es, por eso muchas personas que dejan de comer, y aquí también otro punto importante, que no duermen bien, dicen, es que estoy pasado de peso, voy a dejar de comer, voy a llevar una dieta. La dieta no es dejar de comer, ¿eh? Aquí la dieta no es dejar de comer, lo dicen los nutriólogos también, es comer de todo, pero de manera balanceada. Eso es una dieta. De hecho, si hablamos de dieta, así como que ir a un nutriólogo, híjole, si nosotros comiéramos balanceado de todo, no necesitaríamos como que ir a un nutriólogo. Espero que no se malinterprete, ¿no? No quiero decir que los nutriólogos no tengan su función, si tienen una función, pues lamentablemente no tenemos una conducta alimenticia buena, y menos aquí en nuestro país. Comemos más harinas, más alimento que no nos proporciona ciertas vitaminas, minerales, entonces por eso tenemos que ir a un nutriólogo para que nos oriente, ¿no? Pero sí, si nosotros dejamos de comer, nuestro sistema neuroentérico nos va a decir, como es un sistema paleolítico, nos va a decir, ¿sabes qué? Hay escasez de comida, hay que guardar la suficiente energía, calorías para sobrevivir. Entonces va a ser más difícil perder de peso. Claro, ok, muy bien, muchas gracias. Nos dice Betty Domínguez, considero que no hay emociones positivas o negativas, solo agradables o desagradables. María Iturbe nos dice, son inherentes al hombre. Mercedes Velázquez nos dice, hay emociones positivas y negativas. Y entonces ya respondimos esa parte. Misraji nos dice, tenemos el libre albedrío y depende de cada uno cómo toma las emociones. Y bueno, así nos hacen diferentes comentarios en relación a los puntos que usted nos comenta. Finalmente, pues bueno, consideramos que sí hay avances en el estudio de las emociones, maestro Mauricio. Sí, hay avances y se sigue descubriendo mucho, mucho, mucho. Y también quiero a ver si alguien pudiese contestar esa pregunta, porque es una pregunta que causó mucha curiosidad a los científicos, neurocientíficos y los que estudiamos esta parte de las emociones, y precisamente con William James hace años, muchos han de conocer su estudio de él sobre las emociones. Antes se decía, bueno, con esta pregunta, ¿no? ¿Lloro porque estoy triste o estoy triste porque lloro? No sé si pudieron captar, ¿lloro porque soy triste o estoy triste porque lloro? Aquí entra la parte subjetiva, lo biológico, o lo biológico y después lo subjetivo. No sé qué opinen, ahí dejen sus comentarios y si hay otra oportunidad voy a tratar de resolver esa cuestión que es muy interesante, ¿eh? Lo trató de resolver William James, pasaron casi Claro que sí. 80 años y hicieron nuevos descubrimientos, ¿eh? Esto es muy interesante, es un mundo por descubrir. Ok, muy bien, maestro. Vamos a ver si nos comentan en unos minutos las personas que nos están siguiendo por Facebook. Gracias por su participación y pues vamos a darle la bienvenida, bueno, que tome el micrófono y la cámara
al maestro Leonardo. Maestro, Pues también gracias al maestro Mauricio por su interesante charla. Yo me voy a poner un poco más académico. Solo déjenme compartir. Muy bien, perfecto. Creo que ya se ve. Sí. Entonces, pues sí, me voy a enfocar un poquito. Espero no ser muy engorroso, eh, justamente al hablar de lo que son las áreas cerebrales relacionadas o que se piensa están relacionadas a lo que son las emociones. De hecho, creo que les voy a arruinar la tarea que les dejó el maestro Mauricio, porque pues, justamente les voy a mostrar un poco del llamado sistema límbico, ¿no? El que usualmente es al que se le asocia a las emociones. Muy bien. Entonces, pasando a la siguiente. Hay toda una historia antigua sobre las emociones y pues solo para compartir un poco, un filósofo que se llamaba Hipócrates, pues ya nos hablaba un poco acerca como de esta categorización justamente que nosotros hacemos en diferenciar eh, diferentes, justamente, perdón por la redundancia, emociones, ¿sí? Y bueno, digamos que en la antigüedad, para no hacerles el cuento tan largo, pues sobre todo las emociones se relegaban mucho más hacia lo que era el cuerpo y pues el cuerpo se veía como algo distinto de lo que era la mente, ¿sí? La mente justamente pues se le consideraba algo divino, espiritual, pero hoy en día justamente, y también como nos platicaba el maestro Mauricio, Se ve eh, del pues lado derecho, es mejor pensar en que somos seres vivos y los seres vivos pues son organismos, ¿sí? O sea, no simplemente se trata incluso de pensar como en el cerebro como la fuente de todo, sino que también pues ese cerebro a la vez sirve para que nosotros nos podamos mover en el mundo, ¿bien? Y bueno, podemos hacernos esta pregunta sobre qué son las emociones. Eh, y eso me lleva justamente a otra pregunta, que es más bien cómo sabemos acerca de las emociones, ¿sí? Y esto nos lleva al problema de la subjetividad y nuestros conceptos. Intuitivamente, por supuesto, podemos decir, pues claro, si yo eh, veo a una persona, pues eh, sus, eh, sus cambios de rasgos faciales, pues me dicen, ¿no? que está teniendo una u otra emoción. Sin embargo, justamente las expresiones faciales como indicadores de las emociones también han sido cuestionados y actualmente son fuertemente cuestionados, porque muchas veces sin todo el contexto, es decir, sin todo lo que rodea la situación que conlleva justamente la presencia de determinadas caras, pues es puede resultar bastante complicado saber si la persona pues está triste, está feliz. Eh, y pues justamente ese sería, digamos, es decir, un ejemplo de una de las fuentes con las cuales nos podemos asociar también, que no simplemente tenemos expresiones faciales con las emociones, sino que lo sentimos de cierta forma, ¿sí? Y ese es el problema de la subjetividad. Eh, y este problema, pues justamente se vuelve peor cuando nos cuestionamos y cómo sé que realmente estoy sintiendo miedo, ¿sí? O sea, o cómo diferencio el miedo del enojo. Es decir, aparentemente, pues nos han enseñado que son diferentes, pero al menos en términos de sensación, de repente, si nos hacemos justamente esta pregunta de cómo sé si estoy sintiendo algo, o sea, y qué es ese algo, pues eso nos trae bastantes problemas. Y otro problema es justamente nuestra manera de comprender el mundo, que pues básicamente mucho de ello tiene que ver con
justamente los conceptos, ¿sí? De hecho, hay teorías acerca de las emociones que nos dicen que no hay tal cosa como diferentes emociones y que es más que nada el contexto y otros indicadores, más allá de lo que podamos encontrar en nuestros cerebros, lo que nos dice básicamente que existen diferentes emociones, ¿sí? Hay autores que incluso dicen que son aprendidas, o sea, nos enseñan a que hay diferentes emociones, no es algo que realmente nosotros distingamos, pero bueno, hay todo un problema acerca de las emociones. Entonces, sí, realmente al menos, ¿qué son las emociones? Todavía es un poquito complicado de tratar de entender y pues justamente eso vamos a ver con esta presentación. Y bueno, algunos problemas es justamente comprender la diversidad de emociones, es decir, cuántas y cuáles son, o sea, porque podemos pensar en las básicas, incluso vieron esta película de Intensamente, pues fácil, ¿no? Son 5. Eh, pero después llegan otras más complejas como la nostalgia, bueno, no la ira, el odio, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, de repente ya tenemos demasiados justamente conceptos para una cantidad de emociones que pues, es bárbara, ¿sí? Otro problema es justamente comprender la naturaleza de las emociones, es decir, qué son, justamente, porque esto lo podemos comprender conceptualmente, ¿sí? Puedo decir, pues son eh, mecanismos cognitivos, ¿no? Con los cuales podemos afrontar situaciones. Pero eso no me dice nada acerca de la propiedad del fenómeno, que en este sentido son las emociones, ¿sí? Entonces, eso también es de repente medio complicado de entender, a diferencia de otros fenómenos mentales como la formación de memorias, ¿sí? Que de manera muy simple y burda, pues internalizamos cosas que percibimos por medio de nuestros sentidos, pero justamente las emociones en este sentido, ¿qué son? Es bastante más complicado tratar de entender el fenómeno emoción que el fenómeno memoria, ¿sí? También hay problemas al comprender cómo se miden las emociones, y pongo esto entre comillas porque pues también de repente resulta medio raro. Ahorita nos vamos a enfocar muy ligeramente en unas técnicas de neuroimagen con las cuales justamente se miden las emociones. Y otro problema es justamente todo el proceso de la emoción, ¿sí? O sea, porque en primera, pues las emociones no se darían si no hubiera eventos en el mundo para que se dieran esas emociones, ¿sí? Y después, todo lo que puede ocurrir tan solo dentro del cerebro para que se dé una emoción, pues también no es trivial, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son algunos de sus componentes y por qué es que las emociones son de repente algo más complejo de lo que podemos pensar. Y pues justamente algunos de los componentes, nuevamente conceptualmente, que podemos ver, pues son cognitivos, es decir, justamente están asociados a cosas que nosotros ya internalizamos del mundo de fuera. Es decir, yo me puedo, no sé, acordar de una noticia donde, por ejemplo, una muy famosa, ¿no? Que le echaron aceite hirviendo a un perro, y lo mató, ¿no? Una persona. Entonces, toda esa escena, ¿sí? Que yo vi de esta noticia, pues la tengo, ¿no? Como una pequeña película dentro de mi cabeza. Y ese es el componente cognitivo, pero no simplemente recuerdo eso, sino que cuando me acuerdo, me enojo, ¿sí? Porque pues, a mí me gustan los perros. Hay componentes, por supuesto, hormonales. Vamos a hablar muy ligeramente de neurotransmisores, que son justamente las hormonas que circulan casi exclusivamente en el cerebro. Fisiológicos, ya vimos que pues justamente un buen ejemplo son las expresiones faciales, pero también todo el cuerpo es un indicador bastante bueno de determinadas emociones, ¿sí? Y fisiológicos, o sea, puede ocurrir desde un nivel macroscópico, en términos de los movimientos que hacemos o del tono eh, que toma nuestra piel, incluso del color que a veces nos sonrojamos o cuando nos enojamos, pues
también podemos cambiar de color, hasta cuestiones en nivel microscópico. Entonces, pues sí, más complejidad. Subjetivos, que es justamente estas sensaciones que nosotros como agentes de nosotros mismos y de nuestros propios cuerpos, pues experimentamos. O sea, tenemos sensaciones que sabemos que no son las sensaciones del mundo de la afuera, ¿no? Como cuando vemos algo o nos pica una araña, algo por el estilo, sino que hay una forma rara como de sentir las emociones, ¿sí? Y ese es el componente subjetivo. Y, pues digamos, fuera del organismo, el contexto, ¿sí? El contexto, pues también es bastante importante para poder comprender o entender, al menos de manera muy intuitiva, qué emoción se está dando, ¿sí? Muy bien, y ahora, pues, ¿por qué el cerebro o por qué hay tanto interés en el cerebro? Primero que nada, y ahora estoy empezando por el segundo punto, porque se le reconoce como la fuente de los fenómenos mentales, que como vemos realmente no hay cerebros sin cuerpos, ¿sí? Al día de hoy es imposible que ustedes saquen el cerebro de alguien y, oh, sí, lo voy a poner en mi jarra. Hay un artículo al respecto de eso. Y que, no sé, por medio de máquinas y lo que sea, pues sobrevive el cerebro. Porque además ese cerebro está hecho para nuestro cuerpo y se desarrolló en nuestro cuerpo. O sea, tiene la medida de nuestro cuerpo. Entonces, sí, eh, es lo que se conoce como la visión cerebrocentrista, perdón. Pero, pues, ciertamente el cerebro nos da ciertas pistas o nos puede decir cosas adicionales que nuestra propia subjetividad, nuestra propia observación y nuestros conceptos, pues no nos dicen, ¿sí? Eh, y pues justamente un principio fundamental para entender la neuroanatomía y las neurociencias es el principio de localización y función, ¿sí? Y esto tiene que ver con la siguiente frase, y es que el cerebro está organizado de forma anatómica y funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que ciertas partes hacen ciertas cosas, ¿sí? En ciertos niveles esto es verdad, ¿sí? Y de repente, con cuestiones más complejas que hace el cerebro, opera como un todo. Entonces, sí, es ciertamente verdad. Y ahorita lo que está justamente en boga en las neurociencias son más bien las redes, ¿sí? Las redes neuronales. Es decir, no tanto como las partes aisladas, sino cómo diferentes partes del cerebro se coordinan para provocar fenómenos, pues, mucho más complejos, ¿sí? Entonces, por eso que, pues, muchas personas, que fueron pues, justamente los primeros neurocientíficos, pensaron que al tratar de comprender el lenguaje del cerebro o las propiedades del cerebro, pues eso nos iba a decir algo más de las emociones. Y lo cierto es que sí, nos ha dicho ciertas cosas, pero ahora es meterte con otro problema, porque el cerebro pues es una máquina demasiado, si no es que la más compleja que podemos, de la cual tenemos conocimiento que existe, pero todavía no lo entendemos al 100 para nada, ¿sí? Y bueno, ¿a qué nos referimos por emociones y por qué el cerebro? O sea, por qué tanto interés como en neuro, ¿sí? Eh, Porque se puede entender que el cerebro es un biomarcador. ¿Y a qué nos referimos con un biomarcador? Básicamente, en esta frase lo explico, ¿sí? Sé que determinado fenómeno está tomando lugar más allá de mi sistema conceptual y subjetivo, ¿sí? Es más o menos como, bueno, para ciertas teorías, justamente las expresiones faciales, la postura del cuerpo son también biomarcadores de las emociones, aunque, como les dije, de repente hay problemas e incluso los expertos ya con doctorado y superinvestigadores no están de acuerdo en que sean biomarcadores consistentes que me digan, definitivamente la persona está feliz, ¿sí? Entonces, por eso es que hay interés en el cerebro. Es decir, quizás el cerebro nos puede decir, más allá de lo que nosotros pensemos, que verdaderamente hay algo que hace que existan emociones tal como nos dice nuestro sistema conceptual, ¿sí? Felicidad, miedo, tristeza, etcétera, etcétera,
¿sí? Entonces, por eso es que se quiso estudiar el cerebro y pues efectivamente nos metimos en otro problema, ¿sí? Han habido definitivamente avances, pero pues sí, otro problema más. Muy bien, y ahora, algunas de las técnicas de neuroimagen más utilizadas, sobre todo, y las dos principales para conocer áreas de activación en el cerebro, justamente ligadas a las emociones, pues, bueno, de hecho, las siglas que puse aquí, fMRI y PET, están en inglés, pero es como más los van a encontrar en artículos y en Internet, ¿sí? Pero básicamente el fMRI es la resonancia magnética funcional, es decir, son las imágenes que tenemos en la parte superior. Nos dice ante determinado estímulo qué regiones del cerebro se están activando, ¿sí? Y el PET hace básicamente lo mismo, es decir, nos dice qué regiones del cerebro, que es justamente lo que vemos en la imagen de abajo con los tres cerebros, qué regiones del cerebro se están activando más, ¿sí? Hay toda una explicación física, o sea, de cómo estas imágenes, estas técnicas de neuroimagen, perdón, logran decirnos que se está activando determinada parte o región del cerebro, pero no nos vamos a meter con eso porque puede ser bastante eh, complicado y nos llevaría mucho tiempo. Pero estas son justamente las dos principales que nos dan esta información. En el estudio de las emociones también se utilizan otras técnicas, pero justamente no nos dicen tanto en términos de regiones, ¿sí? O sea, por ejemplo, el electroencefalograma también se usa en la investigación de emociones, pero justamente no nos dice qué regiones del cerebro, ¿sí? Nos dice otro tipo de datos, ¿sí? Acerca de las emociones. ¿Y cuáles son algunos obstáculos que se tienen con las dos técnicas? Primero son los paradigmas justamente experimentales, ¿sí? Es decir, en la resonancia magnética, que es una máquina enorme, literal es un magneto enorme, hay unas mini pantallitas, ¿sí? Y entonces en esas pantallitas, pues se les pueden poner estímulos a las personas, ¿sí? O sea, porque otro problema justamente es cómo logro que se dé una emoción eh, real, ¿no? O fidedigna. Y pues los paradigmas experimentales que se usan pueden ser de repente medio complicados, o sea, no sé, le puedo poner una imagen de un mono triste, ¿no? A la persona que está en el escáner, eh, pero no sé, puede ser que a los humanos, pues, ay, pues ver un mono triste, pues tampoco, ¿no? O sea, no va a funcionar para que pues, yo me ponga triste por ver al mono triste, ¿no? O sea, justamente por decir un ejemplo. Y entonces, con la misma técnica se han empleado diferentes paradigmas y pues esto también puede explicar parte de las diferencias que se han encontrado en términos de regiones anatómicas asociadas a emociones. También tenemos las diferencias individuales, por ejemplo, la edad y la respuesta específica que pueda tener la persona, ¿sí? Incluso en términos de personalidad, pues en el mismo ejemplo de que me pongan, no sé, la carita del mono triste, pues hay uno que hasta le puede dar risa, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los eventos de su vida lo llevaron a que eso le dé risa, y otro que sí se ponga triste, otro que, pues, no me importa, ¿no? Pues, como un mono. Entonces, justamente las diferencias individuales también son problemáticas. La edad, de hecho, también es un gran problema, porque como la mente es justamente tan fugaz, de repente me pueden poner la imagen del mono y, uff, ya me puse a pensar que, ay, yo tenía un mono, bueno, asumiendo que lo puedan tener, yo tenía un mono cuando tenía 10 años, y entonces eso ya va a activar otras regiones, porque eh, ya no va a ser tanto de emociones, sino más bien del recuerdo del mono que tenía, ¿sí? Y también los procedimientos. Estas técnicas, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, pues lleva alrededor de una hora, entonces imagínense todo lo que tienen que hacer para llevar solo una persona una hora para obtener tus datos, ¿no? Y después procesar todos esos datos y es todo un relajo. Entonces también no siempre se tienen, digamos, datos tan confiables y tantos, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los problemas. Pero bueno, estas técnicas son las que nos dicen qué regiones son las que se activan, ¿sí? Y
particularmente un problema que ocurre bastante justamente con las dos técnicas, y a propósito del sistema límbico, es que las regiones que están más céntricas en el cerebro son las más difíciles digamos, de detectar por medio de estas técnicas. O sea, son muy buenas en términos de corteza, ¿sí? Exterior, pero ya lo que está dentro, ay, ahí pierden poder, ¿sí? De todos modos, hay activaciones, pero pierden poder, ¿no? Entonces eso, pues también es un problema. Y bueno, algo que definitivamente ha ocurrido, otra fuente por la cual nosotros sabemos que hay áreas que están asociadas a emociones, casi en su mayoría, ¿sí? Es justamente por medio de las diferentes alteraciones que se han encontrado cuando le hacemos algo al cerebro, ¿no? Incluso este es un caso muy famoso de Phineas Gage. Eh, Él trabajaba haciendo vías para trenes y pues le estalló ahí una bomba y como vemos aquí en el cráneo, pues justamente se dañó el cerebro, ¿no? Con una barra de acero. Entonces, cuando le hacemos cosas al cerebro, a veces por accidente, pues pueden surgir diferentes digamos, condiciones que vamos a observar, ¿no? Por ejemplo, la lexitimia, que va a ser dificultad tanto en producir o comprender las emociones de otras personas. Esto verdaderamente ocurre con ciertos pacientes, es decir, no, pues no reconocen, por ejemplo, los peligros y pues como veíamos con la presentación del maestro Mauricio, pues si no reconocemos los peligros, eso es peligroso. Existe también el término de la habilidad emocional, que se da en diferentes condiciones, que pueden ser expresiones muy exageradas o de repente súper aplanadas de las emociones. Cuestiones como la anosodiaforia, ¿sí? Que es que ante ciertas perturbaciones que pueda tener el individuo, pues no le importan, ¿no? Entonces, pues mi brazo está paralizado, pero no me importa, ¿no? El síndrome orbital, que es justamente lo que le pasó a este sujeto, a Phineas Gage. Digamos que él tuvo un problema moral, ¿sí? Porque cambió drásticamente su comportamiento. O sea, se volvía agresivo, grosero, y pues eso también tiene que ver con las emociones, ¿sí? Las emociones son la base de eso. Entonces, estas son otras fuentes por las cuales, pues sí, definitivamente encontramos que hay ciertas áreas que mayormente están asociadas a lo que nosotros experimentamos y conceptualizamos como emociones. Y pues tenemos el famoso sistema límbico, y como vemos aquí, justamente en esta imagen, se encuentra, ahora sí que si pensamos en nuestro cerebro como una nuez y lo abrimos, lo separamos en dos mitades, lo que está más en el centro, lo que justamente está colorido aquí en esta imagen, pues es lo que se conoce como sistema límbico, ¿sí? Y pues algunos de los, digamos, el primero en llamarle estas estructuras sistema límbico, bueno, no como tal, le llamó lóbulo límbico, pero fue Paul Broca, ¿sí? Y ya más reciente, pues MacLean fue el que ya le llamó sistema como tal, ¿sí? O sea, no simplemente un lóbulo, sino todo un sistema de estructuras que hacen cosas bastante específicas. Pero no hay un acuerdo de que realmente todo lo que se le llama sistema límbico realmente esté relacionado a lo que son las emociones. Y de hecho hay otro problema y es que hay regiones súper, súper, súper pequeñitas del cerebro que en sus pequeñas divisiones y partes, puede tener funciones distintas, ¿sí? Y muy específicas. Entonces, eso también es un problema con las técnicas de neuroimagen. Pero bueno, en su historia, pues, el sistema límbico se le asoció pues a lo que son las emociones, también a la memoria y a lo que tenemos como motivación, ¿sí? Y pues bueno, el sistema límbico, aquí lo vemos nuevamente, pues es considerada una de las únicas regiones cerebrales encargada de regular los procesos autonómicos. Esto se refiere al control, por ejemplo, de nuestros órganos, ¿sí? O sea, por eso es autonómico, porque es automático. O sea, los movimientos se hacen por sí mismos, nosotros no
digamos que podemos aguantar la respiración y pues eso cambia, ¿no? El ritmo del movimiento de mis pulmones, pero eso no significa que podamos controlarlos abiertamente, ¿sí? Estos movimientos. Eh, y además, en general, se le relaciona la memoria espacial, aprendizaje, motivación, procesamiento emocional y procesamiento social, porque también justamente algo bastante curioso de lo que se dieron cuenta muchos neurocientíficos es que si tú alteras las emociones, afectas básicamente muchas cosas que también son sociales, ¿sí? O sea, las emociones son fundamentales para comunicarnos y entendernos socialmente. Y bueno, algunas de las regiones que se encuentran en el sistema límbico, pero que no necesariamente, ahorita vamos a ver eso de no necesariamente tienen relación con la experiencia emocional como tal, pues son las que vamos a ver a continuación. Y algo que ocurre también justamente con el sistema límbico, es que muchas regiones que pues, se encuentran ahí vecinas, eh, se han quitado del sistema o otras se han añadido, entonces pues es justamente un relajo, ¿sí? Pero bueno, uno de ellos es el hipotálamo, que tratar de hacer, sí, zoom, es esta región en verde que vemos. Es decir, si nosotros partiéramos nuevamente nuestro cerebro a la mitad, no lo hagan, pues vamos a ver estas estructuras extrañas, ¿sí? Que justamente parece como un auricular, ¿no? Y el hipotálamo, pues es esta regioncita que está aquí arriba de estas estructuras, ¿sí? O sea, simplemente para que lo identifiquen de manera más sencilla. Pues el hipotálamo tiene que ver bastante con la homeostasis. La homeostasis son todos los procesos metabólicos que nos ayudan a mantener a nuestro cuerpo en un estado óptimo, ¿sí? En términos de todos los químicos que producimos, por ejemplo, el control de la temperatura, ¿sí? Entonces, si empieza a hacer mucho calor, pues sudamos, ¿no? Para que justamente cuando el viento toque el sudor, pues nos refrescamos y eso regula la temperatura, ¿sí? También tiene que ver con la búsqueda de recompensas, con lo que es la huida, el miedo, y con lo que es la iniciación de la actividad para escapar, ¿sí? Particularmente. Los bulbos olfatorios, que de hecho ya hoy, o sea, a pesar de que antes se le ponía justamente en el sistema límbico, bueno, y sobre todo si hablábamos de emociones, pues hoy en día los bulbos olfatorios no, realmente se sabe que más bien tienen que ver con captar justamente las señales olfativas. Y lo que sí ocurre, pero ocurre con absolutamente todos los sentidos, es que tanto un olor como algo que vemos, como algo que sentimos en términos de la piel, como algo que escuchamos, lo podemos asociar a algo que nos dé miedo, felicidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero sí, estos bulbos, que justamente como vemos aquí en la imagen de atrás, aquí tenemos la nariz y pues arribita, ¿no? Así abajito del lóbulo justamente frontal, están estos bulbos, ¿sí? Y bueno, o sea, realmente todos los sentidos, como les digo, están conectados a todas estas estructuras, a la amígdala, a la corteza orbitofrontal, al hipocampo, que también tienen que ver con emociones. Pero realmente con la experiencia emocional, pues los olfatorios no, como tal, o sea, en producir la experiencia emocional, pues no tienen mucho que ver. El hipocampo, que es justamente en las clases siempre se hace referencia a que pues, hipocampo quiere decir caballo de mar, y pues como lo vemos aquí, como les decía de este como auricular, es la partecita más baja, ¿sí? Justamente del auricular, y es porque se parece a un caballo de mar, ¿sí? Decisión no estoy seguro no tengo el dato ahorita bien de quién pues, le puso hipocampo, pero pues creo que sirve bastante bien para recordar. Y hablando de recordar, pues justamente el hipocampo tiene que ver con muchísimos procesos de memoria, tanto a corto plazo, largo plazo, y también lo que es justamente la memoria espacial, ¿no? O sea, cuando estamos navegando en algún lugar y nos tenemos que ubicar, pues eso es lo que se le conoce como memoria espacial, ¿sí? Y pues realmente el hipocampo tiene que ver mucho más con la memoria que con la experiencia emocional. Lo que ocurre con el cerebro
es que el cerebro integra todo para que nosotros tengamos una experiencia, ¿sí? Pero justamente personas que tenían daño en el hipocampo y que desarrollaban algún problema relacionado a la memoria, pues todavía podían identificar y producir emociones. Entonces, pero definitivamente, como les había dicho, prácticamente a todos nuestros recuerdos, o a muchos de ellos, hay un componente afectivo o emocional asociado, ¿sí? Digo, de repente si pensamos como, no sé, un lápiz, ¿no? Bueno, no me provoca nada, pero si pienso en mi abuelita, que la quiero mucho, pues eso sí, está asociado justamente a esa experiencia emocional, ¿sí? A pesar, pues, de que mi abuelita no esté presente, ¿sí? Esa es la maravilla de la vida. Y pues justamente ese es el hipocampo. Como ven, todo va a estar básicamente en las mismas regiones, ¿sí? El fornix, que justamente, aquí puse esta imagen para que vean la diferencia, a la parte más baja y ancha del auricular, como les dije, es lo que se le conoce como hipocampo, ¿sí? Y el fornix, que es la parte superior. ¿Por qué los dividen? No sé, pero los dos tienen que ver con memoria. Ahí de repente, sí, justamente los primeros eh, médicos y fisiólogos que designaron las primeras divisiones anatómicas, ¿por qué eligieron separar esto en regiones? No lo sé. Eso habrá que preguntárselo a los médicos. Pero el fornix también tiene que ver bastante con la memoria. Recuperación de la información, reconocer, o sea, si ven a alguien a lo lejos, pueden decir, ay, es mi tía, ¿sí? De tal nombre. Consolidación de la memoria episódica y posee conexiones fuertes con la amígdala, el hipocampo y los núcleos talámicos. De hecho, en las primeras descripciones justamente del sistema límbico no se metía mucho el tálamo, que ahorita vamos a ver, que está más o menos en las mismas regiones, pero no se le ponía dentro del sistema límbico como tal, y ahorita ya justamente se le incluye más, porque hay partes de los núcleos del tálamo que sí tienen que ver bastante con la experiencia emocional. Eh, Después pasamos a la amígdala, esta es quizás la más famosa de todos. Eh, Justamente en toda esta estructura, ahora sí que la bolita final, ¿sí? Es una estructura muy, muy, muy pequeña, es la amígdala, y esta se le asocia, o se le asociaba mucho todavía a lo que es el miedo, la ansiedad, la agresividad, y pues fue la que más se volvió justamente famosa. Y de hecho, algo que ocurre en ciertos estudios, descubrieron que los psicópatas, que son asesinos, que realmente son menos de los que se nos quiere hacer creer en las películas, sí tenían una reducción significativa, o sea, diferente a sujetos que no son psicópatas, su amígdala Maestro, era mucho más pequeña, ¿sí? disculpe, buenas tardes. Lo voy a tener que interrumpir un momento. Ok. Tuvimos problemas de interferencia entre nosotros con la transmisión en vivo. Oh, ok. Entonces, usted está perfecto, o sea, está hablando fluido, pero en Facebook se nos cortó y ya no lo ven y no lo escuchan. Entonces, Pues, por favor, solo no se pierda sí, no, y no hay cuando le problema. indiquemos, continuamos, Ujú. por favor. Sí, igual si me dicen como en qué parte se quedaron. Nos quedamos con la explicación sobre la amígdala. Ah, ok. Entonces aquí me quedo. Ok, Sí, perfecto. ¿cómo qué tiempo más considera que va a tomar, maestro, para organizarme en cuestión de las preguntas que Mm, tenemos? No creo que más de 5 minutos. Ok, para que podamos hacerle las preguntas que aquí nos habían hecho y para Ujú. hacer el cierre. Pero vamos muy bien, maestro. Muchas Ok, gracias. perfecto. Gracias. Listo, maestro, puede continuar. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces sí, nos habíamos quedado en la amígdala y pues bueno, se asocia mucho a lo que justamente a las emociones que no nos causan tanto placer. Eh, pero bueno, otra estructura que de hecho es una corteza, es parte de la corteza cerebral, pero que es interna justamente,
Se le conoce como el giro del cíngulo, que es toda esta región. Igual si partimos nuestro cerebro a la mitad, es esta región que está en amarillo, es parte de la corteza, o ahora se le llama más justamente corteza singular, ¿sí? O singular. Y esta sí se le ha asociado bastante más a la formación de emociones, al aprendizaje y también un poco con la memoria. La corteza entorrinal, que justamente digamos que está en una parte más interior de los lóbulos temporales, que son los que tenemos a los lados. Pues la corteza entorrinal también se asocia bastante a lo que es memoria declarativa, memoria espacial, formación de memorias, consolidación de memoria. Y si se fijan, también está bastante cerca de las otras zonas que ya vimos. Y muy recientemente, y ya digamos más lejos de esta región central, se sabe que la corteza orbitofrontal, que es esta región literal que tenemos arriba de las órbitas de los ojos, se asocia mucho con lo que es la relevancia de los elementos, es decir, con qué tanto algo verdaderamente es una recompensa de tal nivel. Y pues bueno, también tiene que ver mucho con lo que es la inhibición, la evaluación de diferentes opciones, ¿sí? Cuando de repente tenemos que elegir, tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Y como vieron, realmente no son tantas de las que vimos el sistema límbico que se relacionan con la experiencia emocional como tal. Muchas de ellas tenían que ver justamente más con la memoria, pero justamente como les mencionaba, pues ahora se reconoce que hay interacciones específicas para hablar de diferentes cuestiones que tienen que ver con las emociones. Entonces, por ejemplo, redes, o sea, se habla de redes porque hay interacciones muy específicas en lo que es el hipocampo, regiones del diencéfalo, que es igual una parte que está un poquito más arriba de las estructuras que ya dijimos, paripocampal y retroesplenial. Este término, de hecho, viene en inglés, al español no se ha traducido, pero es una región que, digamos, en términos del cerebro, está, digamos, poquito arriba de lo que es el cerebelo y más bien entre el lóbulo occipital y parietal, ¿no? Que son los de acá arriba. Y pues justamente estas tienen que ver bastante, o sea, hipocampo, con lo que es la memoria y la orientación espacial. Regiones temporales con la amígdala y ahora ya incluyendo lo que es la corteza orbitofrontal, ya con lo que es la experiencia emocional como tal, y su vínculo con otras funciones justamente cognitivas, ¿no? O sea, como la memoria. Y lo que es la red neuronal por defecto, que son un montón de estructuras que mandan señales, sobre todo cuando no estamos haciendo nada, o sea, estamos sentados contemplando el mundo o dormidos. Tiene que ver bastante más con lo que es la memoria autobiográfica y procesos introspectivos. Y pues hay otras sugerencias ya más recientes, un sistema límbico anterior y uno posterior. El anterior tiene que ver, o sea, justamente regiones de la amígdala, corteza orbitofrontal, ahora incluyendo la corteza del cíngulo anterior, es decir, la más frontal. Y estas sí tienen que ver más con la experiencia emocional. Y un sistema límbico posterior que tiene que ver prácticamente con hipocampo, fornix, que ya tiene que ver más justamente con la memoria. Y el chiste es que nuestra experiencia emocional no, pues tiene que ver bastante con nuestras memorias. Y otras más recientes, un sistema anterior emocional con muchas estructuras justamente del sistema límbico, un sistema medial sensoriomotor, porque también justamente algo que no se veía en los modelos pasados era que todas estas cuestiones justamente de las expresiones faciales, movimientos del cuerpo, movimientos de ciertos órganos, pues justamente también tienen que ver bastante con la expresión de las emociones. Y un subsistema cognitivo espacial más posterior que tiene que ver con la memoria. Entonces, y bueno, otras estructuras que de hecho también tienen que ver bastante con las emociones, ganglios de la base, el tálamo, el cerebelo incluso, se le asocia mucho con la motricidad, y sí, pero también tiene que ver con cosillas de emociones, y áreas del mesencéfalo que ya están mucho más abajo de las regiones que ya dijimos. Y por último, otra cuestión que también
y muy reciente, sobre todo esta parte, pues resulta ser que los neurotransmisores también explican mucho, al menos en términos de 3 emociones, ¿sí? O sea, la dopamina, con lo que es la felicidad y la recompensa, la serotonina tiene que ver más con los castigos, y la noradrenalina o adrenalina simplemente tiene que ver mucho con la respuesta de estrés, o sea, el enojo y el miedo, ¿sí? Y bueno, esas son algunas de las referencias que usé por si les llega a interesar. Y pues eso sería todo de manera muy simplificada acerca de la neuroanatomía de las emociones. Gracias. Muchas gracias, maestro Leonardo. Un gusto escucharlo. Agradecemos que nos haya compartido toda esta información tan interesante. Ahorita tenemos unas preguntas, sin embargo, con el corte, de alguna manera, las hemos podido retomar. Pero quisiera concluir un poco sobre todo los puntos que se señalaron en esta conferencia. Pues nos vamos desde la parte anatómica, desde esas zonas primitivas de nuestro cerebro, todas estas que nos permiten o nos mantienen vivo, que nos permiten sentir, que nos permiten, o por medio de las cuales podemos presentar emociones placenteras, aquellas estructuras que nos permiten mantenernos vivos en estas reacciones que en el ámbito de psicología conocemos como es la reacción de pelea, la de huida o la de quedarnos paralizados también, ¿no? De alguna manera, pues todas estas estructuras en nuestro cerebro nos permiten reaccionar de esta forma. Abordamos la parte de pues, la amígdala que nos indica o nos señala lo que es el peligro, la neocorteza dedicada a brindarnos ese control que de alguna manera debemos tener ante todas las situaciones y estímulos que se nos presenten, el hipocampo que de alguna manera pues es la responsable o la que maneja todo lo que es la parte instintiva. Retomando un poco lo que nos comentaba el maestro Mauricio, pues bueno, el estrés es un mecanismo evolutivo que también nos protege, nos permite ponernos a salvo ante situaciones de las cuales pues tenemos que reaccionar, responder, hacerle frente a determinados estresores y demás. Y pues bueno, aquí podemos notar que cada una de estas estructuras tiene una función. Todo lo que nosotros recibimos del exterior por medio de nuestros sentidos, pues es considerado un estímulo. Esos estímulos, de acuerdo a la estructura, al daño, a alguna función no adecuada en nuestro cerebro, pues puede generar en algún momento emociones que pueden ser desagradables, otras son adaptativas. Algunas de estas emociones, si no se manejan de manera adecuada, pues pueden afectar la homeostasis en cada uno de los individuos. Y pues bueno, esto puede llevarnos a complicaciones expresadas por medio de enfermedades que bueno, a últimas fechas están predominando mucho, como puede ser la hipertensión, como puede ser también en algunos estudios podemos confirmar que algunas diabetes tal vez pudieran estar asociadas o ligadas con esos no manejos adecuados de las emociones que pueden ser demasiado intensas y poco controladas. Y pues bueno, finalmente, a manera de cierre, si es que antes de esto alguien quisiera retomar o mencionar parte de las preguntas que teníamos pendientes para el maestro Leonardo, porque pues se nos fue con el cierre, con la transmisión que se nos fue hace un momento. Pero bueno, antes que nada tenemos que identificar las situaciones que se nos estén presentando, algunas de esas señales adicionales que podemos observarlas o ser medidas, por ejemplo, en estudios que nos puedan hacer
desde el punto de vista médico, algunos estudios de laboratorio nos pueden indicar si nuestras hormonas de estrés están demasiado elevadas, las hormonas como lo es el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que de alguna manera pues desencadenan algunas enfermedades o situaciones como puede ser una hipertensión temporal o la hipertensión reactiva. También pues podemos evitar con estos estudios, con estos biomarcadores, también como lo mencionaba el maestro Leonardo, posibles daños en el corazón, en las arterias, evitar algunos daños en algunos otros órganos, afectaciones en nuestro sistema digestivo, porque, bueno, finalmente, cuando estamos sometidos a demasiado estrés o a emociones demasiado intensas, pues el cerebro manda esa información que de alguna manera hace que ciertos órganos funcionen de una manera más activa, más acelerada, pero otros se disminuye su actividad, como es el caso del estómago o del sistema digestivo, y entonces vienen los problemas asociados al síndrome de colon irritable y todas las molestias, sintomatologías que esto conlleva. Y pues bueno, la principal señal de alarma pues son los niveles de cortisol que podemos de alguna manera notar en los estudios de laboratorio. ¿Quieren comentar algo más, maestro Leonardo, maestro Mauricio? ¿Alguien que quiera comentar alguna? Pues solo, digamos que a manera de conclusión sobre las áreas que acabo de decir, o sea, sobre todo lo que es la corteza orbitofrontal, la del cíngulo, amígdala y la ínsula, que me faltó justamente mencionar, todas participan en todas las emociones, pero justamente lo que varía es como la comunicación específica, y eso es lo que parece que puede explicar diferencias en emociones, pero el hecho es que se ha encontrado que todas tienen que ver con todas las emociones. Entonces, realmente ese es para concluir ese dato. Muchas gracias, maestro Leonardo. Maestro Mauricio, ¿quiere comentarnos algo para poder Claro que hacer? sí. Sí, de hecho, creo que ya quedó contestada la pregunta que habían hecho y me llamó mucho la atención que todavía se siga pensando y se siga dudando, ¿no? Es que preguntaban, ¿es mito o es realidad que solamente usamos el 10% del cerebro? Bueno, déjenme decirles, espero no romperles el corazón, pero es un mito. Si pudiéramos medir el porcentaje que utilizamos el cerebro, sería el 100%. Y ya lo vimos con la explicación del maestro Leo. ¿Cuántas estructuras participan? Muchas, no solamente una, dos, tres, muchas. Es una conexión tremenda en nuestra masa encefálica, esa masa arrugada que pesa 1,5 kilos, 1,3 gramos. Entonces, yo a esa pregunta diría que utilizamos al 100% nuestro cerebro, incluso cuando dormimos. Así es. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por contar con todo su conocimiento y con esta gran actitud, esa labor de verdad admirable que tienen y que ustedes realizan como docentes en COIPSI. Son de verdad dignos representantes de nuestro cuerpo docente. Nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de contar con ustedes. Y pues bueno, finalmente damos el cierre formal a esta conferencia. Esperamos que haya sido de utilidad y de gran beneficio para todos los que trabajamos en este ámbito de la salud mental. Gracias, maestro Mauricio, gracias, maestro Leonardo, y esperamos verlos en otra conferencia o conversatorio. Vamos a tener el que teníamos pendiente sobre los cuidados del terapeuta, así que estén atentos a las fechas que vamos a publicar en adelante. Gracias a todos y estamos en contacto. Un gusto contar con ustedes. Excelente noche. Gracias a todos los que escucharon. Gracias, excelente noche. Gracias. Gracias. Profesionales o el servicio social, es porque ya llevan más del 70% de las materias de la carrera, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estar colegiados como profesionales, en este caso
como psicólogos.